Amigos, gracias por estar aquí. ¿Qué pasaría si les dijera que el centro del poder económico ya no está donde siempre lo hemos creído? Que el futuro no se está decidiendo en las oficinas del Capitolio, sino en los laboratorios de Shenzhen, en las salas de reuniones de Beijing, en las fábricas inteligentes que pueblan el interior chino. ¿Y qué significa esto para todos nosotros? Bienvenidos. Este no es solo un relato sobre comercio o aranceles. Es la historia de cómo una nación, una vez conocida solo por sus líneas de ensamblaje, ha construido con paciencia milimétrica una nueva realidad global. Y lo ha hecho sin alardear, sin prisa, pero con una determinación que está redefiniendo todas las reglas. Durante años la narrativa fue clara: Estados Unidos lideraba, el mundo seguía, pero algo cambió, el equilibrio se movió. No de golpe, sino como una ola que avanza sin hacer ruido hasta que rompe con fuerza. La rivalidad entre Estados Unidos y China ya no es solo una disputa comercial, es la historia dominante de este siglo. Y en medio de esta tensión, una nueva verdad ha emergido: China ya no reacciona, ahora impone condiciones. Desde que comenzó la guerra comercial en 2018, el liderazgo chino vio con claridad lo que antes era solo un riesgo latente: su dependencia de la tecnología occidental, especialmente en semiconductores, era una amenaza existencial, no solo económica, estratégica. Si Estados Unidos podía cortar el acceso a un chip, podía paralizar toda una industria. Esa vulnerabilidad se convirtió en una llamada de alerta. Y en respuesta, nació una de las campañas más ambiciosas de la historia reciente: la búsqueda de la autosuficiencia total. Imaginen una inversión que crece 6 veces en solo 16 años. Del año 2007 al 2023, el gasto anual en investigación y desarrollo en China pasó de 136.000 millones a 78.000 millones de dólares. 78.000 millones. Y en el año 2023, casi alcanzó a Estados Unidos, que invirtió 823.000 millones. Este no es dinero al azar. Está dirigido con precisión quirúrgica a los sectores que definirán el futuro: inteligencia artificial, aeroespacial, robótica, telecomunicaciones. Esa inversión logró algo impresionante: transformar a China de importador neto de tecnología a exportador neto en poco más de 20 años. Un cambio histórico, silencioso, pero devastador en sus consecuencias, y en dos áreas claves. El avance ha sido fulminante. Primero, en semiconductores. Aunque aún no está a la vanguardia absoluta, China ya produce chips sofisticados sin depender de insumos estadounidenses. Empresas como Huawei, que alguna vez pareció que se desmoronaba bajo sanciones, hoy anuncia planes a 10 años para competir con gigantes como Nvidia. Su caída fue profunda, su regreso, estratégico. Pero lo más asombroso está en inteligencia artificial. Hace pocos años, los grandes modelos de código abierto eran casi todos estadounidenses. Hoy 5 de los 5 mejores son chinos. Este logro no es solo técnico, es simbólico. China ya no depende del ecosistema digital occidental. Está construyendo el suyo propio. Y eso ha dado lugar a lo que muchos analistas llaman la fragmentación de las pilas tecnológicas: dos mundos digitales, cada vez más separados, incompatibles, uno girando en torno a Estados Unidos, el otro centrado en China. Un telón de acero digital se está levantando, no con guardias armados, sino con códigos, servidores y estándares incompatibles. Este escenario obligará a cada nación a elegir con qué pila se alinea, bajo qué infraestructura tecnológica construye su futuro. Esta decisión no solo afectará sus teléfonos o redes, tocará sus bancos, sus defensas, sus alianzas. Porque cuando la tecnología se convierte en poder, ya no hay neutralidad posible. Y mientras esto sucede, China ha hecho algo aún más audaz: romper su dependencia del mercado estadounidense. En el año 2018, 1 de cada 5 exportaciones chinas iba a Estados Unidos. Hoy es menos de 1 de cada 7. Este descenso no es casualidad,
es estrategia. Al reducir su exposición a Washington, China ha blindado su economía contra aranceles y cambios de gobierno. Ya no tiembla con cada decisión en la Casa Blanca. En su lugar, ha girado hacia el sudeste asiático. El bloque ASEAN ha superado a Estados Unidos como su principal destino de exportación. En abril de 2025, mientras las ventas a Estados Unidos caían, las enviadas a la ASEAN crecieron más de 20%, y no se ha quedado ahí. China ha sembrado su influencia en África, América Latina, Oriente Medio, no como conquistador sino como socio. Se ha convertido en el proveedor indispensable del sur global. Y detrás de todo esto está la Franja y la Ruta, un proyecto de miles de millones de dólares que construye puertos, ferrocarriles, redes digitales, pero también relaciones de dependencia. Países que aceptan préstamos terminan cediendo acceso a sus recursos, a sus políticas, a sus votos en la ONU. Esta no es ayuda, es geopolítica con cemento y cables. Pero si hay un arma que domina por completo, esa es la de los elementos de tierras raras. 15 metales poco conocidos, pero vitales para los aviones F-35, los coches eléctricos, las turbinas eólicas, las computadoras cuánticas. China extrae el 70% del mundo y refina el 90%. 90%. Las naciones occidentales dejaron este trabajo contaminante hace décadas. China lo asumió, y ahora lo convierte en poder. Ha usado esta carta antes en 2010, durante una disputa con Japón, suspendió las exportaciones. Hoy, nuevos controles podrían obligar a cualquier fábrica que use incluso una pizca de estos minerales a pedir permiso a Beijing. Un veto global sobre la tecnología avanzada. Y aunque Estados Unidos intenta reconstruir su propia cadena, llevará décadas y billones en inversión. Hoy siguen dependiendo. China también domina en áreas que definen el futuro: energía solar. En 2004, producía menos del 2% de las células solares del mundo. En 2024, producía 80%, 80%, gracias a subsidios masivos y a economías de escala imposibles de replicar. Sus paneles son tan baratos que han expulsado a la competencia global. Hoy, si un país quiere cumplir sus metas climáticas, compra tecnología china, y al hacerlo, se acerca más a Beijing. Lo mismo ocurre con los vehículos eléctricos, las baterías, la movilidad verde. China no solo los fabrica, los exporta en masa, a precios que otros no pueden igualar. Mientras tanto, Estados Unidos enfrenta desafíos estructurales. Su economía depende profundamente de China, desde los embalajes hasta los chips. Cada vez que impone aranceles, se hiere a sí mismo. Y su sistema político, basado en ciclos de 4 años, genera inestabilidad. Un presidente puede promover la relocalización, el siguiente volver a la deslocalización. Las empresas dudan en invertir. China, en cambio, planifica a 30 años. No hay elecciones que la distraigan. Y aquí está la clave: en una guerra de desgaste, la tolerancia al dolor marca la diferencia. China ha dicho que está dispuesta a sufrir en el corto plazo por ganar en el largo. Estados Unidos, en cambio, debe responder a mercados volátiles, inflación, desempleo. No puede ignorar el costo político de la guerra comercial. Y línea final. Las sanciones de Estados Unidos aceleraron lo que querían prevenir. Al aislar a Huawei, obligaron a China a desarrollar su propio chip. Al bloquear su acceso, crearon la motivación perfecta para la autosuficiencia. Y al imponer aranceles a sus aliados, fragmentaron el bloque occidental. China aprovechó ese vacío, ofreció estabilidad, mercados, inversión. Y mientras tanto, su ventaja manufacturera sigue siendo inigualable. Reconstruir esas cadenas de suministro llevaría décadas. Son complejas, profundas, y China las coordina con precisión. Pero no todo es invencibilidad. China tiene fisuras. Su burbuja inmobiliaria estalla. Promotores quebrados, precios que caen,
familias que pierden su mayor riqueza, la confianza se desvanece, el consumo baja, la deflación acecha, y hay desempleo juvenil crítico. Cada año millones de graduados entran al mercado sin empleo. No hay puestos para ellos. Jóvenes formados, frustrados, desilusionados. Tendencias como tumbarse plano lo dicen todo: no luches, no compitas, solo descansa. Este malestar mina el contrato social del Partido Comunista: crecimiento por estabilidad. Si ese pacto se rompe, el poder mismo podría quebrarse. Y aunque China ha diversificado sus mercados, esos mercados comienzan a resistirse. Tailandia, Indonesia, imponen aranceles para proteger sus industrias locales. La ola de productos chinos baratos no es bienvenida para todos. La sobrecapacidad no puede resolverse solo exportando. Entonces, ¿quién gana? Nadie lo hace por completo, pero el equilibrio ha cambiado. Esa era de dominio económico unipolar, impulsada por Washington, ha terminado. Hoy, el mundo es multipolar. La economía del futuro no se negociará en un solo despacho. Se construirá en esferas paralelas, tecnológicas, económicas, geopolíticas. Y en ese nuevo orden, China no es un competidor cualquiera. Es un rival con visión de civilización, que piensa en décadas, no en trimestres. Lo que vemos no es solo una disputa por mercados. Es un contraste de filosofías. Estados Unidos, reaccionario, táctico, urgido por el presente. China, estratégica, paciente, orientada al futuro. Occidente creó un sistema global creyendo que exportaría sus valores. En cambio, China lo usó para volverse independiente. La interdependencia se convirtió en campo de batalla. Pero también hay una advertencia: ningún imperio dura si su base interna se agrieta. La verdadera amenaza para China no es el Pentágono. Es la generación de jóvenes que ya no creen el sueño que se les prometió. Y ese conflicto interno, silencioso pero profundo, podría ser más decisivo que cualquier sanción externa. Amigos, lo que estamos viviendo no es una transición temporal, es el nacimiento de un nuevo mundo. Uno sin centro claro, con bloques que se repelen, con tecnologías que no se hablan. Un mundo donde la elección no será solo comercial, sino existencial. Y en ese escenario, lo más poderoso que tenemos no es un ejército, ni una fábrica, ni un chip. Es la comprensión, porque solo quien entiende el juego puede cambiarlo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Estamos frente a un ciclo más de la historia, o a una transformación permanente? ¿Puede China sostener este modelo mientras las tensiones internas crecen? Estas preguntas no tienen respuesta fácil, pero merecen ser pensadas. Comparte tus ideas en los comentarios, porque entre todos podemos entender mejor lo que viene. Y si este tipo de análisis te ayuda a ver más allá del titular de hoy, si valoras mirar más profundo, más lejos, suscríbete a este canal, activa las notificaciones, porque el futuro no se construye reaccionando, se construye entendiendo. La pregunta no es si el orden global cambia, sino cómo lo hace y quién se queda atrás en el camino. Mientras Occidente debate entre proteccionismo y apertura, entre seguridad nacional y libre comercio, China ya tomó una decisión: no dependerá de nadie para definir su futuro. Cada inversión en ciencia, cada nuevo tren bala conectando provincias olvidadas, cada satélite lanzado al espacio responde a un solo mandato: soberanía tecnológica total. Y aunque el mundo aún mide el poder por el tamaño de sus bancos o el alcance de sus flotas navales, la verdadera batalla se libra en niveles subterráneos, entre líneas de código, en fundiciones de silicio, en nodos de fibra óptica enterrados bajo desiertos africanos. Aquí, China no compite, construye desde cero. Sus rivales miran con asombro cómo una empresa como BYD, que en los 90 copiaba automóviles con descaro, hoy supera a Tesla en ventas globales de vehículos eléctricos, con baterías de fosfato de litio que no solo son más seguras, sino que escapan de las restricciones occidentales sobre metales como el cobalto. Mientras Washington exige minería ética, China negocia con gobiernos en África
que no preguntan por derechos humanos, que solo ven puertos levantándose de la arena y carreteras que atraviesan selvas en solo 18 meses. Y cuando Occidente critica la deuda que contraen estos países, China responde con entregas puntuales, sin condiciones políticas, sin sermones sobre democracia. El sur global escucha y decide quién te construye la infraestructura, quién te juzga o quién te hace crecer. Pero esta ascensión no es lineal ni exenta de costos. En Shanghái los anuncios de lujo brillan en pantallas del tamaño de edificios, pero en las periferias de Xi'an, familias enteras viven en apartamentos comprados con préstamos que ya no pueden pagar, mientras los proyectos inmobiliarios se quedan congelados, torres sin techos que se elevan hacia un cielo gris como monumentos a una promesa incumplida. El sector inmobiliario, que representó casi el 30% del PIB chino durante la década pasada, ahora sangra. Empresas como Evergrande y Country Garden no solo están quebradas, están siendo desensambladas, sus activos repartidos entre bancos estatales, sus deudas borradas con el lápiz rojo del partido. Pero el daño no está en las cuentas, está en la psique colectiva. Por primera vez en 40 años, ser joven en China no garantiza una vida mejor que la de tus padres. Los jóvenes que estudiaron ingeniería, que sacrificaron años en la carrera por el empleo perfecto, hojean ahora ofertas en plataformas donde se pagan $2 la hora para probar interfaces de inteligencia artificial. No es solo desempleo, es una traición al contrato social. El pacto era claro: acepta el control, el silencio, la censura a cambio de movilidad, de progreso, de un futuro predecible. Hoy, ese presente se derrumba. La tendencia del lying flat, de tumbarse y no levantarse, no es flojera, es resistencia pasiva. No quiero competir si la carrera está amañada. No quiero estudiar si no hay puesto. No quiero tener hijos si no puedo sostenerlos. Y el Estado reacciona con programas de lealtad, con propaganda que exalta el sacrificio, con campañas que estigmatizan el individualismo. Pero no se trata de ideología, se trata de esperanza perdida. En este contexto, cada victoria tecnológica tiene un eco más profundo. Cuando Huawei lanza el Mate 60 con un chip Kirin fabricado en China, sin litografía EUV de ASML, sin un solo componente estadounidense, no es solo un producto. Es un símbolo de supervivencia nacional. El chip, identificado como SMIC N+2, es el fruto de miles de horas de investigación, de ingenieros reclutados desde Silicon Valley, de inversiones encubiertas en empresas satélite de Taiwán y Malasia. No es el mejor del mundo, pero funciona. Y mientras Estados Unidos celebraba la caída de Huawei en 2019, China estaba reconstruyendo su cadena de suministro desde cero, utilizando tecnologías más antiguas pero con ingeniería paralela, aprendiendo a hacer más con menos. Hoy, 5 años después, Occidente descubre que no solo no mató al gigante, sino que le dio motivación para devorar a sus competidores en mercados emergentes con teléfonos inteligentes, radares 5G y redes satelitales. Y en inteligencia artificial, la distancia no se mide en rendimiento técnico, sino en escala de datos. Mientras Estados Unidos se debate sobre privacidad, China entrena sus modelos con flujos de información de cientos de millones de ciudadanos, sin restricciones. Modelos como ErnieBot o Qwen no solo imitan, anticipan. Saben qué quieres antes de que lo pidas, porque el sistema ya predijo tu comportamiento. Esta no es tecnología. Es control social disfrazado de innovación, pero también es competitividad. Y en el exterior las alianzas se consolidan con precisión quirúrgica. El BRICS, una vez visto como un foro simbólico, hoy impulsa un sistema de pagos paralelo al dólar, con transacciones en yuanes, reales, rupias y riales. Países como Arabia Saudita, tradicionalmente alineados con Washington, negocian ahora vender petróleo a China en yuanes, debilitando el monopolio del billete verde. Cada acuerdo energético, cada contrato de infraestructura,
Es un pequeño martillazo al orden financiero actual. Y mientras Occidente insiste en sanciones unilaterales, China responde con mercados multilaterales. Su versión del comercio global no es libre ni justa, es pragmática. Toma lo que tienes, te da lo que necesitas, y cuando debes elegir, ya dependes demasiado como para decir no. Este modelo no seduce con valores, sino con resultados. Y en un mundo cada vez más polarizado, donde la seguridad alimentaria, energética y digital se vuelven prioridades, los países del sur global prefieren el proveedor confiable al predicador moral. Pero la verdadera prueba no será geopolítica, sino demográfica. China envejece mientras se contrae. Su población comenzó a caer en 2022 y se proyecta que para 2050 perderá más de 100 millones de personas. La pirámide poblacional se invierte, cada vez hay más jubilados que trabajadores jóvenes. El sistema de pensiones, frágil por diseño, no está preparado. Y los que sí nacen en medio de un sistema educativo masivo pero obsoleto, donde memorizar exámenes importa más que crear. Mientras Estados Unidos sigue atrayendo talento global, desde ingenieros indios hasta científicos alemanes, China lucha por retenerlo. Sus mejores mentes emigran. Quieren libertad, acceso, respirar aire que no esté filtrado por algoritmos del Estado. Y allí, en ese éxodo silencioso, está la fisura más peligrosa. El monopolio del conocimiento no puede sostenerse si quienes lo generan no creen en el sistema que lo utiliza. Entonces, ¿qué sigue? Un mundo donde la estabilidad no viene de la cooperación, sino de la coexistencia forzada. Estados Unidos no puede deshacerse de la dependencia china, pero China tampoco puede ignorar el freno que sus propias estructuras internas le imponen. La era del choque de civilizaciones no será un evento, será un proceso lento, acumulativo, donde cada generación de chips, cada acuerdo comercial, cada protesta estudiantil en una universidad de Chengdu, será una pieza del rompecabezas. Y mientras tanto, el resto del mundo no será espectador, sino campo de batalla. Los países pequeños tendrán que elegir. ¿Te alineas con el bloque que te da más subsidios o con el que te garantiza acceso? ¿Prefieres la Internet abierta que espía o la cerrada que funciona? ¿Quieres crecer rápido o mantener tu soberanía? No hay respuestas fáciles. Pero hay una verdad ineludible: el poder ya no se concentra solo en Washington o en Bruselas. Se distribuye ahora en nodos, en alianzas regionales, en redes tecnológicas que no necesitan reconocer a Occidente para funcionar. China ya no pide permiso. Ha construido su propia puerta de entrada al futuro. Y aunque el camino esté lleno de incertidumbres, de tensiones sociales, de posibles choques con Taiwán que podrían desencadenar sanciones devastadoras, una cosa es clara: el mundo que viene no será un espejo del pasado. Será más frágil, más fragmentado, más dependiente de decisiones tomadas en salas sin ventanas, por hombres que piensan en escalas de tiempo que desorientan a democracias acostumbradas al ciclo electoral. El siglo XXI no pertenece a quien grite más, sino a quien espere más. Y en esa espera, China tiene una ventaja insuperable. No necesita vender resultados cada trimestre. Solo necesita sobrevivir hasta el final del tablero, mientras el resto del mundo se agota reaccionando. La partida apenas comienza, y ya muchos han perdido el aliento. El verdadero juego no es ganar hoy, sino seguir estando mañana, cuando todos los demás hayan abandonado. La tensión sube como la presión antes del rayo, y aunque los focos estén en Wall Street, en Bruselas o en Tokio, el verdadero latido del sistema lo siente en Shenzhen, donde los semiconductores se cocinan en hornos que no duermen, donde las 72 horas de producción continua miden más que cualquier declaraciones diplomáticas. Aquí no hay consignas, solo cintas transportadoras que nunca se detienen, robots cuyos movimientos son más precisos que cualquier cirujano, y una red de control que convierte cada desviación en una señal de alarma. Este no es un país que fabrica cosas. Es una máquina que fabrica realidades.
Y lo hace bajo un modelo que Occidente sigue sin entender. No se trata de ganar más rápido, sino de resistir más tiempo. Mientras en Silicon Valley se anuncian despidos cada trimestre, ajustando el timón con cada fluctuación bursátil, en Shanghái los planes están trazados hasta el 2050 filo con hojas de ruta que no se borran con un nuevo presidente o un cambio de consejo. Es un sistema que no necesita consenso público, que no depende del aplauso instantáneo, que puede consumir su propio crecimiento interno como si fuera un combustible recargable. Y cuando el mundo mira con suspicacia esos edificios vacíos en ciudades fantasmas, cuando los analistas señalan los kilómetros de carreteras sin tráfico, lo que no ven es que esas infraestructuras no están construidas para el presente, sino como anclas para el futuro. Puertos que aún no tienen tráfico masivo, ferrovías que aún no están llenas, son eslabones de una cadena global que se está tensando, no para hoy sino para el momento exacto en que el sistema mundial se fragmente por completo. Y ese momento no es una posibilidad, ya está ocurriendo. En Egipto, un nuevo corredor ferroviario conecta el Mar Rojo con el Mediterráneo, construido por empresas chinas, financiado con créditos de Beijing, operado por técnicos formados en Chengdu. En Argentina, una estación de seguimiento espacial recibe datos de satélites chinos, no solo para ciencia, sino para asegurar que el dominio del espacio no sea un monopolio estadounidense. En Arabia Saudita, el gigantesco proyecto de NEOM, aunque liderado por Riad, depende de la tecnología y la inversión china para sus ciudades inteligentes, sus líneas de alta velocidad, sus redes eléctricas. Cada uno de estos proyectos no es un trato aislado. Es un punto en una red que se expande como una telaraña, silenciosa, densa, invisible hasta que alguien intenta moverse libremente. Y si decides salir de ella, descubres que el costo es mayor que lo que esperabas, sin acceso a tecnología asequible, sin financiamiento para tus fábricas, sin paneles solares para cumplir tus metas climáticas. Te encuentras solo. Y en ese vacío, China está lista. No con tanques ni con buques de guerra, sino con contratos, con trenes de alta velocidad, con internet satelital a costos imposibles de rechazar. Es una forma de poder que no grita, susurra, y susurra en todos los idiomas. Pero detrás de esta avanzada, en el corazón del sistema, algo se quiebra. No es una invasión, ni una crisis bancaria explosiva. Es más lento, más profundo. Es la desilusión colectiva de una generación que nació bajo la promesa de un mañana mejor, y que ahora ve que ese mañana no llega. No hay hogar para los jóvenes de 30 años que viven con sus padres, porque los precios de las viviendas explotaron como burbujas de jabón en un viento seco. No hay empleo para los ingenieros que se gradúan con honores en Tsinghua, no por falta de talento, sino porque el modelo económico ya no necesita más ingenieros, sino más controladores de drones, más técnicos en automatización, más analistas del partido que interpreten datos sociales. La demanda que creció con el urbanismo masivo, con la expansión industrial, ahora se frena, y los engranajes humanos que alimentaron esa máquina se quedan sin función. El fenómeno del tumbarse plano no es solo pasividad, es una negación existencial, es decir, no voy a jugar más, no voy a correr si la meta se mueve cada año, no voy a casarme si no puedo comprar una casa, no voy a tener hijos si no puedo mantenerlos. Y mientras millones se retiran simbólicamente del sistema, el Estado responde con campañas de moralidad, con mensajes en redes oficiales que exaltan el trabajo duro, el deber, el sacrificio. Pero las consignas no alimentan familias. Y en las calles de Xi'an, de Chongqing, de Harbin, las luces de las tiendas brillan con menos intensidad. Las ventas en línea crecen, sí, pero no como antes. Los consumidores compran menos, eligen con más cuidado, evitan los productos caros. La demanda interna, la gran esperanza para reemplazar el mercado exterior, no logra despegar. No porque la gente no quiera consumir, sino porque no puede. Mientras tanto,
Los bancos regionales se tambalean bajo préstamos que no se cobrarán. Los promotores inmobiliarios anuncian quiebras una tras otra, y los fondos soberanos tienen que intervenir, inyectando miles de millones que no provienen de superávits, sino de nuevas deudas. La pregunta no es si China puede evitar una crisis. La pregunta es cuánto tiempo puede posponerla. Y sin embargo el sistema sigue avanzando en el exterior como si nada. Porque incluso cuando el motor interno se calienta, la maquinaria diplomática no se detiene. En la cumbre de Kazán, la expansión del BRICS se hace oficial. Argentina, Arabia Saudita, Egipto, Etiopía, Irán y Emiratos Árabes Unidos entran como miembros plenos. No todos tienen ideologías alineadas, ni sistemas políticos compatibles, pero todos comparten algo: deseo de independencia frente a la hegemonía del dólar, desconfianza hacia las instituciones occidentales, y una necesidad urgente de alternativas financieras. El nuevo sistema de pagos del BRICS ya procesa miles de millones mensuales, no en dólares, sino en monedas locales, respaldadas por acuerdos bilaterales y por oro. China no lidera este bloque como un imperio colonial, sino como el facilitador que ofrece infraestructura, liquidez y acceso. Y aunque no todos los miembros confían plenamente en Beijing, todos entienden que tener una opción es mejor que no tener ninguna. La desconexión del dólar no será total, pero será creciente. Y cada transacción en yuan, en rupia, en rial, sin pasar por Nueva York ni por Londres, es una grieta adicional en el sistema que Occidente creía eterno. Incluso India, rival histórico, comercia más con China de lo que admite públicamente. Sus fábricas dependen de componentes chinos. Sus ciudades crecen con acero chino. El nacionalismo no puede detener la economía. Por eso, mientras los políticos hablan de desacoplamiento, los comerciantes, ingenieros y funcionarios locales siguen firmando contratos con empresas del gigante asiático. Es la paradoja del siglo. Los gobiernos se enfrentan, pero los sistemas reales, los que producen alimentos, generan energía, mueven mercancías, permanecen entrelazados. Y en ese entramado, China tiene más nudos que nadie. Pero la verdadera batalla no se libra en puertos ni en bolsas, se libra en la mente, en la percepción. ¿Quién define la modernidad? Hace 30 años, la respuesta era obvia: Estados Unidos. Lo moderno era una camiseta de Nike, un iPhone, una serie de Netflix. Hoy en Lagos, en Santiago, en Yakarta, lo moderno puede ser un auto eléctrico de BYD, un teléfono de Xiaomi, una serie de Tencent. El soft power chino no es tan ruidoso, pero es implacable. No viene en forma de música, sino de conveniencia. No se impone con Hollywood, sino con velocidad de entrega, con precio justo, con garantía de funcionamiento. Las nuevas generaciones del sur global no odian a Estados Unidos porque les hayan lavado el cerebro, sino porque Estados Unidos no les ofrece soluciones. China sí. No son ideales los que ganan, sino respuestas prácticas. Y mientras Occidente discute sobre derechos humanos, el joven de Nairobi compra un dron chino para inspeccionar sus cultivos, el estudiante de Lima estudia con una beca en Beijing, el empresario de Buenos Aires exporta soja a compradores que pagan rápido y sin condiciones. El modelo chino no vende libertad, vende estabilidad, no promete elecciones. Promete electricidad. No habla de derechos individuales, sino de desarrollo colectivo. Y para millones que han vivido en la pobreza, que aún carecen de agua potable, de caminos asfaltados, de escuelas decentes, esa propuesta tiene un peso que ningún discurso liberal puede contrarrestar. Y entonces, la pregunta final emerge como un reflejo en el espejo roto del orden mundial. ¿Puede un sistema autoritario sostener una innovación masiva a largo plazo? Porque hasta ahora ha demostrado que puede producir, escalar, ejecutar, pero puede seguir creando. Puede generar la siguiente revolución después de la IA, después de los chips, después de la movilidad verde.
porque la innovación extrema no nace solo de la disciplina, sino del caos, del desorden, del error permitido. Y en un sistema que prioriza el control sobre la experimentación, que reprime el disenso como riesgo sistémico, ¿cómo puede florecer lo radicalmente nuevo? Los laboratorios de Shanghái brillan, sí, pero sus investigadores saben que ciertos temas son zonas prohibidas. No se investiga con libertad total, se investiga dentro del marco. Y aunque eso basta para competir, para alcanzar, para superar en escala, aún no está claro si basta para liderar en lo absolutamente desconocido. Estados Unidos, con todas sus crisis, con su polarización brutal, con su falta de cohesión social, sigue produciendo rupturas tecnológicas que surgen de fuera del sistema, startups en garajes, universidades que desafían al Estado, científicos que publican sin censura. Esa anarquía creativa, ese desorden controlado, es su ventaja más profunda. No es más eficiente, pero es más impredecible. Y en un mundo que cambia a velocidad exponencial, lo impredecible a veces gana. Así que el juego continúa, no como una guerra que terminará con una rendición, sino como una danza lenta de resistencia, adaptación, desgaste. China no necesita ganar, solo necesita no perder. Y mientras el mundo se divide en esferas de influencia, mientras los países pequeños negocian con quien les ofrezca más, mientras las empresas eligen entre el mercado y la moral, una nueva regla se impone: la lealtad ya no se mide por ideología, sino por dependencia. No elegirás a quien admiras, sino a quien necesitas. Y en ese cálculo frío, muchos descubrirán que su libertad era, en realidad, una ilusión sostenida por privilegios históricos. El futuro no será blanco o negro, sino gris. Un mundo donde la tecnología se bifurca, donde los valores se negocien localmente, donde el poder ya no se mida por tamaño de ejército, sino por tamaño de red. Y en ese mundo, la pregunta no será quién tiene razón, sino quién tiene resistencia, porque al final, el que dure más gana. Y si crees que este es solo un conflicto económico, mira más profundo. Es una prueba de civilizaciones. Una sobre velocidad, control, escala. La otra sobre libertad, fragmentación, creatividad. Ninguna tiene la respuesta completa, y quizás ninguna la tendrá, pero entre sus choques nacerá lo que viene. Un mundo distinto, más complejo, más frágil, más real. Y si no lo entiendes ahora, cuando el cambio ya está en marcha, no será por falta de señales, será por no querer ver. El silencio entre las líneas es donde se esconde el verdadero movimiento, no en los discursos ni en los anuncios triunfales, sino en el zumbido constante de las máquinas que no duermen, en los trenes que cruzan Eurasia cargados con destino a Belgrado, Lyon o Duisburgo, en los satélites que orbitan marcando una nueva cartografía del control digital. China no pelea por ganar el presente, está construyendo un nuevo presente del que el resto del mundo será testigo más que actor. Cada inversión en un puerto en Sri Lanka, cada fibra óptica tendida bajo el Océano Índico, cada alianza firmada bajo la sombra de la luna con alguna república africana en desarrollo, todo forma parte de un patrón, la reconstrucción del sistema nervioso global, pero con centros de mando alternativos. Ya no es solo que China exporte más productos. Es que está exportando un modelo: eficiencia sin democracia, crecimiento sin debate, poder sin rendición de cuentas. Y en un mundo inestable, fracturado por la inflación, la polarización y los choques climáticos, ese modelo suena, para muchos, como una alternativa razonable, incluso deseable. Mientras Occidente debate si una regulación sobre la inteligencia artificial puede frenar la innovación, China ya la ha implementado bajo un marco que prioriza la seguridad nacional por encima de la libertad individual. Allí, la tecnología no viene con términos y condiciones, viene con límites preestablecidos. No hay foros abiertos, no hay hackers éticos, no hay startups rebeldes. Hay un diseño centralizado, una estructura en pirámide que comienza y termina en el Politburó.
Pero ese mismo modelo, tan criticado desde fuera, es capaz de mover recursos a una escala y velocidad que los sistemas democráticos no pueden replicar. Imagina tener que explicar cada paso a una cámara legislativa, mientras tu rival decide en una sala sin ventanas y actúa al día siguiente. No es que China sea más rápida, es que no tiene que negociar con sí misma. Y en el siglo XXI, Arietas, donde la tecnología avanza a ritmo exponencial, esa ventaja operativa es decisiva. Sus fábricas no solo producen, aprenden. Los robots no solo ensamblan, recogen datos. Cada producto terminado alimenta una cadena de conocimiento que retroalimenta los sistemas de diseño, logística y control. El Internet de las cosas en China no es un experimento, es una red de vigilancia productiva. Cada metro cuadrado de acero laminado, cada chip fabricado, cada batería producida, es también un dato que fortalece su ventaja. Y esta no es una carrera lineal. Es un círculo virtuoso que Occidente apenas comience a entender. Más producción genera más datos mejoran la eficiencia reduce costos, los costos permiten dominar mercados, y dominar mercados permite acumular más recursos para seguir produciendo. Así se cierra el bucle. Así se construye un imperio económico que no necesita bandera porque está en cada dispositivo que usas, en cada transacción que haces, en cada vía férrea que conecta continentes. Pero esta acumulación de poder no es invulnerable. El modelo que todo lo acelera también todo lo concentra, y en esa concentración reside su debilidad. Si el corazón del sistema se detiene, todo tiembla, y ya hay señales. No solo en los barrios vacíos de Hangzhou, o en los edificios fantasma de Hangzhou, sino en el espíritu de una generación criada con la promesa del ascenso social, que ahora se encuentra atascada en un sistema que no sabe cómo reinventarse. Las universidades siguen produciendo ingenieros, pero las fábricas no generan puestos a su altura. Las startups no florecen como en Silicon Valley, porque el ecosistema no premia el riesgo individual, premia la obediencia. Entonces los jóvenes se retiran, no se rebelan con barricadas, se rebelan con ausencia, con el retiro interior, con dormir cuando el mundo les exige correr. Y eso, a largo plazo, es más peligroso que cualquier sanción, porque un país sin dinamismo juvenil es un país sin futuro. Pero incluso en crisis, el sistema muestra una elasticidad sorprendente. Mientras el sector inmobiliario se desinfla, el gobierno redirige el gasto hacia infraestructura verde, hacia ciudades inteligentes, hacia redes 6G. No se detiene, reconfigura. Así ha sido siempre. Cuando una puerta se cierra, abre una ventana más grande. Y ahora la ventana es el sur global. África, con sus 700 millones de habitantes en edad productiva para el 2050 en Huaxia, es el campo de juego ideal. Allí, China no lleva solo dinero, lleva estabilidad, lleva tiempo, lleva paciencia. Mientras Estados Unidos llega con condiciones, con exigencias de gobernanza, con cláusulas sobre derechos humanos, China llega con cheques, sin prejuicios, sin sermones. Y aunque muchos lo critican como neoimperialismo, la verdad es más incómoda. Los países del sur eligen, y cada vez eligen más a China. No porque les guste más, sino porque necesitan lo que ofrece desarrollo sin debates interminables. Y en ese intercambio, China gana materias primas, mercados, y un ejército de aliados diplomáticos que bloquean resoluciones en Naciones Unidas, que respaldan sus demandas territoriales, que compran sus tecnologías. Es una red de dependencias recíproca, donde el control no se impone a la fuerza, se construye lentamente, con acuerdos, con concesiones, con intercambios, y mientras tanto, la narrativa global se transforma. Ya no es China copia, ahora es China adelanta, porque en energía eólica, sus turbinas son más eficientes. En trenes de levitación magnética, superan los 1000 km/h. En baterías de estado sólido, están a años luz de la competencia.
Y cuando lanzan un nuevo modelo de avión de pasajeros, no es un intento. Es una declaración: ya no necesitamos Boeing. Y eso duele en Detroit, en Seattle, en Stuttgart, porque no solo es competencia económica, es un desplazamiento simbólico. El mundo ya no mira a Occidente para saber hacia dónde va el futuro. A veces simplemente sigue a China. Incluso en las universidades más prestigiosas del mundo, los estudiantes chinos regresan a casa. Antes el sueño era quedarse en Estados Unidos. Ahora muchos prefieren volver, porque allá hay oportunidades, porque allá están construyendo, porque allá el futuro no es una pregunta, es un plan. Y este giro también alimenta la autosuficiencia tecnológica. Cada científico que regresa trae conocimiento, cada doctorado repatriado acelera la innovación, y así, poco a poco, el círculo se cierra. Pero el mundo no se divide solo por tecnología o economía, se divide por tiempo. China vive en un horizonte largo, piensa en generaciones. Occidente, en el ciclo político, en el trimestre fiscal, en el próximo tuit. Y en esa diferencia de percepción reside la ventaja estratégica más profunda. No es que China sea más inteligente, es que está dispuesta a esperar, a invertir, a perder dinero hoy para ganarlo mañana. Y en un tablero global donde la paciencia es la moneda más escasa, eso la convierte en la jugadora más poderosa. Pero el riesgo sigue latente. Porque un sistema que depende de una visión central puede quebrarse si esa visión falla. Si la economía no crece al 5%, si el paro juvenil supera el 20%, si una crisis energética o climática sacude el sur del país, entonces la narrativa del éxito se desvanece. Y cuando eso pase, si es que pasa, no será por presión externa, será por fatiga interna. Será porque el pueblo, cansado de correr sin llegar a ninguna parte, de ganar premios que no puede disfrutar, decida que no quiere más grandeza nacional, quiere calidad de vida, quiere lealtad, quiere elección. Y en ese momento, el sistema, por muy poderoso que parezca, podría descubrir que el verdadero poder no está en controlar la producción, sino en ganar el corazón de quien produce. Por ahora, sin embargo, la maquinaria sigue, las grúas no paran, los trenes cargados no se detienen, los satélites siguen lanzándose. Y mientras el resto del mundo discute si confiar en el 5G chino, sus ciudades ya están en 6G. Y cuando Occidente logre alcanzar ese nivel, China habrá dado el siguiente salto, porque esta no es una carrera tecnológica. Es una civilización moviendo ficha tras ficha en un tablero que apenas estamos comenzando a ver. No hay victoria instantánea, no hay derrota clara, solo una transformación lenta, profunda, silenciosa, que redefine quién decide, quién produce, quién gobierna y quién al final del día define lo que es el futuro. No es una guerra de tanques, es una guerra de tiempo, y hasta ahora, uno de los bandos parece estar ganándola simplemente porque no tiene prisa. El futuro ya no se anuncia con fanfarrias, se instala sin pedir permiso, en silencio, en cada chip, en cada panel solar, en cada decisión de un país que elige con quién alinearse. Lo que parecía imposible hace 2 décadas ahora es una realidad ineludible, el poder ha cambiado de coordenadas. No está solo en Wall Street, ni en el Pentágono, sino en las fábricas automatizadas de Shandong, en los centros de datos de Guiyang, en los acuerdos firmados en Addis Abeba o Buenos Aires. China ya no sigue el ritmo del mundo, lo marca. Ha transformado su debilidad en estrategia, su aislamiento en oportunidad, sus límites en desafíos a superar. Sus avances en tecnología, su dominio de las cadenas críticas, su expansión silenciosa por continentes enteros no responden a un plan de conquista, sino a una visión de largo aliento, donde la paciencia es un arma y la planificación, un superpoder. Estados Unidos responde con sanciones, con alianzas, con innovación, pero bajo un reloj que no le pertenece, el del mercado, el de las elecciones, el de la impaciencia. Mientras, China extiende su influencia sin declarar guerra, solo con infraestructura,
con préstamos, con precios que nadie puede competir. Pero por fuerte que sea un imperio, su cimiento es su gente. Y en las calles de Shanghái, en las universidades de Nanjing, en los foros que nadie ve, millones de jóvenes cuestionan. No con gritos, sino con abstracción, con retiro, con una palabra Tang Ping. El sistema necesita crecer para sostenerse, pero el crecimiento no llega igual para todos. Y esa brecha, aunque silenciada, porque un gigante puede tener pies de barro sin que nadie lo note, hasta que uno de ellos cede. Este siglo no será definido por un choque de ejércitos, sino por un choque de modelos, rapidez contra paciencia, reacción contra visión, corto plazo contra historia. No hay victoria fácil ni derrota absoluta. Solo una nueva geografía del poder, más compleja, más frágil, más irreversible. Y en medio de todo, queda una verdad incómoda: entender este cambio no es opcional, es necesario. Porque si no sabes cómo funciona el mundo, no puedes cambiar tu lugar en él. Así que no te quedes solo mirando. Comenta, debate, pregunta, porque el futuro no se construye solo con tecnología, sino con conciencia. Y si crees que este análisis abre puertas que otros no siquian, suscríbete, activa la campana. Porque este no es el final de una historia, es el comienzo de otra. Y tú puedes estar listo para verla venir,